Esta presentación entonces se trata pues o trata digamos el tema básico de sistemas operativos con respecto a la introducción pues a los sistemas, ¿cierto? Ya hemos hablado un poquito acerca de esa temática básica y digamos en esta presentación la idea principal es que vamos a abordar eh, varios temas como qué hace un sistema operativo, perdón, ¿cierto? Cuál es la organización y la arquitectura de los sistemas de cómputo, que esto ya pues les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer explícitamente ahí. Vamos a ver un poco sobre la estructura de los sistemas operativos y las operaciones que se pueden hacer sobre los sistemas operativos, pues si nos da tiempo en esta clase. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué hace un sistema operativo? ¿Cuáles son sus principales funciones? De algún modo, en la clase pasada empezamos a hablar acerca de ese qué hacer del sistema operativo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que saber, y debe estar muy claro, es que el sistema operativo es un componente de software, ¿cierto? Que realiza unas actividades específicas. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de cuando ustedes desarrollaron su materia de arquitectura de computadores. En esa materia de arquitectura de computadores, ustedes tenían una forma de interactuar con la máquina muy particular. Digamos que en el momento de desarrollar un problema, ustedes, digamos, o abordar un problema mejor, desarrollaban un algoritmo y a partir de ese algoritmo, digamos, desarrollaban un código, pero ese código era explícito para una máquina determinada, ¿cierto? Es decir, el código ensamblador con el que ustedes trabajaron probablemente en arquitectura de computadores era el código del MIPS, ¿cierto? Y hay un manual para trabajar con esa máquina, es decir, con el procesador MIPS, ¿sí? Eh, Mientras que, por ejemplo, si usted quiere hacer un programa para una máquina Intel, entonces usted necesita un manual para esa máquina Intel, tiene que conocer las instrucciones de esa máquina. Si usted va a desarrollar un programa para una máquina ARM, que son los procesadores pues, que se encuentran de manera más común en plataformas móviles, entonces tendríamos que aprender el lenguaje de ARM, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características. Otra característica en ese tipo de programación es que usted desarrolla un programa, usted monta ese programa con un cargador, ¿cierto? Un loader. Básicamente usted lo que hace es desarrollar su lenguaje ensamblador, lo convierte a lenguaje de máquina en una conversión directa prácticamente, y luego esa conversión directa se hace, digamos, en lenguaje de máquina se monta a la máquina y la máquina empieza pues a desarrollar su actividad, ¿sí? Entonces ahí hay una cantidad de actividades de gestión que no se realizan directamente o no se delegan, sino que las realiza usted como programador. Usted debe gestionar cómo funciona su máquina, qué actividades realiza directamente sobre ella. Cuando tenemos la intervención de un sistema operativo, pues es precisamente para descargar, digamos, esas actividades de control que se realizan directamente sobre la máquina, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado, sí, en arquitectura de computadores, ustedes estudiaron bien esa interacción entre lo que es la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida de una máquina de cómputo, siendo, digamos, ellos los principales componentes de un sistema de cómputo, ¿sí? Pero ahora entonces ya tenemos un software que va a arropar esta máquina para ayudarnos a hacer ciertas actividades, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo, cómo facilitar la ejecución de programas en un computador, ¿sí? Entonces, el ejemplo Hola Mundo en un lenguaje de programación, digamos sea Java, sea C, es un ejemplo muy sencillo. Ya lo hemos hecho en el laboratorio, ustedes lo han visto, algunas líneas de código. Si ese ejemplo lo quisiéramos hacer en una máquina desnuda, es decir, en una máquina sin sistema operativo, pues el desarrollo de ese ejemplo, probablemente si lo vamos a hacer en lenguaje ensamblador, es un poco más complejo. Tenemos que entonces
desarrollar una cantidad de instrucciones adicionales que nos permitan, digamos, gestionar todos los recursos de la máquina. Finalmente, eso para nosotros, esa interfaz del lenguaje ensamblador en una máquina desnuda, es una interfaz compleja, es una interfaz que algunos autores llaman una interfaz fea, ¿cierto? Una interfaz que para un programador de aplicaciones no es fácil. Mientras que la interfaz que nosotros podemos utilizar con la asistencia de un sistema operativo es una interfaz mucho más fácil de usar, una interfaz, digamos, más limpia para nosotros, ¿sí? Entonces ahí está el tema de facilitar la ejecución de programas en un computador, ¿sí? Incluso también dentro de las actividades, cómo permitir que se puedan ejecutar varios programas al mismo tiempo, lo cual es también algo muy importante, ¿sí? Si usted piensa cómo en arquitectura de computadores ustedes hacían para ejecutar varios programas al mismo tiempo, no era para nada sencillo, o sea, no era posible de manera implícita, sería un trabajo del programador desarrollar todo el código necesario para que varios programas se puedan ejecutar al mismo tiempo. Pero entonces ese trabajo del programador ya fue hecho en base a un sistema operativo. Entonces es el sistema operativo el que hoy en día nos permite hacer esa cantidad de cositas adicionales. Como por definir el sistema operativo, podemos decir de manera clara que el sistema operativo es un programa, ¿cierto? Nuevamente, quiero que resaltar esto, ¿sí? Es nuevamente un programa, ¿sí? Un cuerpo de software que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un hardware que generalmente es complejo y nosotros como usuario vamos a interactuar con ese hardware a través de un sistema operativo, ¿cierto? ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de ejecutar programas de usuario, facilitar la solución de problemas, facilitar el uso de un sistema de cómputo, ¿cierto? Usar el hardware de computador de una manera eficiente, ¿sí? Esos son como los principales objetivos pues, en el sistema. Para eso, entonces, se genera la siguiente estructura, una estructura por capas del sistema de un sistema de cómputo en general, ¿sí? Donde la capa más inferior es la capa del hardware, con la cual ustedes interactuaban acá directamente en su clase de arquitectura de computadores para lograr entonces utilizar esta máquina. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar un software que está arropando el hardware de manera que interactúa directamente con este hardware y nos provee una interfaz, digamos, más limpia para utilizar el sistema, ¿cierto? Entonces aquí hay varios niveles. Está el primer nivel que es el hardware del computador, ¿sí? El hardware, CPU, memoria, dispositivos de entrada-salida. Si ese computador utiliza paralelismo a nivel de instrucción, entonces puede ser una CPU con pipeline, con un procesador superescalar, etcétera, todo eso que ustedes vieron en arquitectura. Si tiene memoria, entonces tenemos una memoria principal, una jerarquía de memoria con diferentes niveles de memoria caché, también los dispositivos de entrada entonces y salida que están conectados a través de buses con la memoria de la CPU, que pueden utilizar mecanismos como el mapeo directo, el módulo de acceso directo a memoria, etcétera, etcétera. Entonces es como lo básico, ¿sí? Luego tenemos el sistema operativo, básicamente que controla, coordina este hardware y nos provee unas interfaces para poder que como desarrollador de aplicaciones desarrollaremos diferentes aplicaciones sobre ese sistema, ¿sí? Y como usuarios pues utilicemos las aplicaciones. Entonces eso es lo básico pues que vamos a tener en la estructura del sistema de cómputo, una estructura por capas muy sencilla pues explicada acá de manera concreta.